Hermoso. Hermosa alabanza del Señor. No quiero que se den cuenta que la traje. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno estar en la casa del Señor y poder adorarle en espíritu y en verdad. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Él la compró a precio de sangre. Quisiera, hermanos, que me acompañen en esta oración. Señor, tú que todo lo sabes, a ti venimos con humildad para que tú, Señor, obre de manera especial. Y que esta palabra que hoy nos ha puesto en el corazón sea una que pueda transformar el conocimiento, conocer más de ti y poder, Señor, aceptar tu llamado sin reservas. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Nosotros vamos a estar durante este mes y hemos estado desde el miércoles tocando y hablando sobre la carta a los Filipenses. El miércoles fue un culto glorioso, tuvimos desde Cuba a nuestro pastor Asnaldo y pronto la tendrán en las redes, podrán ver esa predicación que él hace sobre el primer capítulo de Filipenses. Hoy seguiremos en el segundo capítulo de Filipenses y durante todo el mes, incluyendo los miércoles, estaremos hablando sobre esa carta tan hermosa. Bien, les digo para que ustedes puedan tener un espacio de leer solamente 4 capítulos, hermosos 4 capítulos, y encontrarán en ellos muchos versículos que usted los dice de memoria, porque usted los domina. La carta a los Filipenses es una para motivar, es una para incentivar y para recordarles 2 aspectos a la iglesia. Sus virtudes, Pablo les recuerda las grandes virtudes, pero también les hace un llamado a no olvidar sus virtudes. Así que hace una corrección cuando ve que hay una pequeña endija que se puede convertir en algo muy grande. Yo quisiera que usted hiciera memoria de cuando usted llegó a la iglesia, cuando usted llegó al Señor. Yo quisiera que usted hiciera memoria de esos momentos alegres, cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador, cuando la iglesia impactó su corazón. Recuerde un poco ese momento. Recuerde ese momento cuando usted a lo mejor estaba pasando por una necesidad muy grande y de momento el Señor envió a la iglesia a atender su necesidad. Pablo en esta carta comienza a recordar lo que esa iglesia impactó su corazón, lo que esa iglesia cambió su manera de pensar sobre el evangelismo y cómo se desarrolla una nueva iglesia en una nueva ciudad. Para usted entenderlo es importante que usted vaya al libro de Hechos, capítulo 16, y ahí usted comenzará a entender cómo se funda esta iglesia. Es muy importante que antes de leer Filipenses, usted pueda leer el libro de Hechos, capítulo 16, y verá ese comienzo. La visión del hombre macedonio, el Espíritu no le permitía ir a otros lugares, sino que el Espíritu los llevó directamente a esa región. Y un sábado, un día donde se guardaba, donde había reposo, Pablo se encuentra con unas mujeres junto al río. La famosa Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer de mucho dinero que hospedó a Pablo y a sus acompañantes. Y allí Pablo comienza a predicar el evangelio. Y allí se transforma y comienza
la iglesia del Señor bajo el conocimiento del Jesucristo, que ese verbo que se hizo encarnado, que resucitó y Dios lo llevó a la diestra del Padre. Pero allí comenzó la revolución, porque donde llega la palabra del Señor, donde llega el mensaje del Señor, se convierte en una revolución. Cuando decimos la palabra dinamita, pensamos en un concepto negativo, pero la realidad es que el evangelio es como una dinamita, rompe todo y lo vuelve a formar de acuerdo a ¿qué? A Cristo, bajo la visión de Jesucristo. Y allí había una mujer endemoniada que la utilizaban para ganar mucho dinero. Y Pablo, luego de mucha insistencia, liberta a aquella mujer de aquel demonio. ¿Qué hizo el pueblo? Encarceló a Pablo, a Silas y a Timoteo, los encarceló y los azotaron. Ellos desconocían que tenían ciudadanía romana, así que fue masacrado injustamente porque un ciudadano romano no podía ser azotado. Pero allí el mensaje en aquella cárcel no se detiene, sino al contrario. Pablo comienza a cantar. Pablo comienza a adorar al Señor en medio de la cárcel, en medio del dolor. Pablo comienza a adorar al Señor y dice la palabra. Le hace Hechos 16, le estoy haciendo un breve resumen, pero usted lo tiene que leer. Que vino un terremoto y aquel terremoto les permitió que la libertad para seguir predicando el evangelio del Señor. En este caso, Pablo se encuentra, cuando leemos la carta a los filipenses, encarcelado. Y allí encarcelado, la iglesia de Filipenses narra una iglesia pobre, no era una iglesia poderosa en cuestiones económicas, pero la iglesia, al enterarse que Pablo está preso, le envía una ayuda económica, pero también le envía a un servidor, Epafrodito. Y allí él llega a Roma a llevarle la ofrenda económica y a ponerse al servicio de Pablo. Pero él enferma muchísimo. Y cuando enferma, Pablo le envía una carta a la iglesia. Número 1, para justificar por qué Epafrodito regresaba a Filipo. Pero también para decirle: he escuchado varias noticias que me llenan de alegría, pero también me preocupan. Quiero entonces, desde ese principio del primer capítulo, a darle piropo y hablarle de las cosas hermosas. Dígame usted si usted no recuerda este texto bíblico. El que comenzó la buena, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar en Cristo Jesús. Así comienza la carta. Muchachos, esta iglesia nació, recuerden, vamos al principio. Ustedes recuerdan lo que sucedió y cuando me encarcelaron y cómo Dios libertó y cómo Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Ustedes recuerdan el impacto del Espíritu Santo. Recuerden el comienzo de la iglesia. Recuerden eso. No se desanimen. Mantengan con la frente en alto. Les pido una cosa, decía Pablo desde el principio: manténganse en oración para que, mire lo que dice, manténganse en oración para que el amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. La iglesia de Filipo estaba triste porque se enteraron que su pastor, su predicador, su apóstol estaba preso. Y yo me imagino esas juntas oficiales. Bueno, hermano, asuntos pendientes. Pablo está preso en Roma. Algunas hermanas, me imagino a Lidia llorando, me imagino a las primeras hermanas que lo conocieron cara a cara llorando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mandarle una ofrenda, vamos a mandarle a alguien que lo ayude. Vamos a demostrar el amor con estos actos.
Me imagino la iglesia, ¿y qué ahora va a suceder con el evangelio? ¿Y ahora qué va a suceder con la proclamación del evangelio? ¿Qué va a suceder con la iglesia? Si Pablo está preso y Pablo le contesta de vuelta: mira, lo mejor que ha sucedido es que yo esté preso. Los guardias y todos alrededor en Roma están escuchando el evangelio, porque me tienen preso aquí, pero no tienen preso mi espíritu, no tienen preso mi boca. Yo proclamo el evangelio del Señor. La prisión no me va a detener. Y comienza a explicarle y a decirle: lo mejor que ha sucedido es que yo esté preso, porque ha salido muchísima gente que no se atrevía a predicar el evangelio, pero ahora sí lo predica, ahora sí se atreve porque se ve en la necesidad. No se angustia, iglesia. Las señales del mundo no dictan la victoria de la iglesia. Las señales del mundo no detienen la obra de Dios. No importa lo que suceda, hay un poder de Dios que va por encima de lo que el mundo dicta. No importa. Ni Wall Street me va a decir qué decisiones se toman en este lugar. Iglesia, le dice Pablo, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí comienza la primera exhortación a la iglesia. Luego que tenemos en memoria cómo la iglesia surgió, cómo el milagro del Señor. Recuerden todas las cosas que sucedieron aquí. Recuerden. Ustedes que trabajaron para que esos bancos estuvieran perfectos y están sentados hoy, recuerden el sacrificio. Ustedes que van a ese salón de escuela bíblica donde se invirtió más de $1 millón, recuerden la bendición de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice esta exhortación a la iglesia: pase lo que pase, yo estoy preso, no se descontrolen, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes que me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. La interpretación para el mundo es que Pablo estaba destruido. La interpretación para la iglesia, incluso, por eso está corrigiendo a la iglesia, es que Pablo había fracasado y le daban más poder a lo que el enemigo hizo de ponerlo en la cárcel, a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de los barrotes. Y Pablo comienza a estimular a la iglesia y decirle: no se detenga, mantengan su mirada fija en el Señor.
No importa las señales que el mundo envíe, hay poder en el Señor. Si Él resucitó de entre los muertos, hay poder en el Señor. Y luego que les recuerda la importancia de mantenerse firme, aunque venga este líder encarcelado, comienza a apelar a su corazón. Comienza a hablarles de tú a tú, como un amigo, como un hermano. Y mire, hermano, no podemos desvincularnos de algo. La iglesia es familia. La iglesia es hermandad. La iglesia es unidad. El que está sumergido en Cristo Jesús llora con el que llora. Sufre con el que sufre. Sonríe con el que sonríe. Triunfa con el que triunfa. Sostiene al débil. Es increíble el milagro de la iglesia. Unos Gonzalo, unos Rivera, unos Martínez, unos Rosselló, otro ese apellido no le he dicho, pero Díaz, no sé. Pero cómo, no importando el tostadito, el clarito, el negrito, el gordito, el flaquito, Cristo lo une a través del Espíritu Santo y se hace mío. Se hace mi mamá, se hace mi hermana, se hace mi tía. Y hay un amor increíble. Pablo a la distancia estaba tratando de decirle eso a la iglesia. Estamos a la distancia, pero ¿cómo no recordar? ¿Cómo no acordarme? Qué bendición es la iglesia. Qué bendición es la iglesia. Qué milagro ocurren en la iglesia. Y Pablo le dice entonces en el capítulo 2, versículo 1, por tanto. Cuando dice por tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Está que concluimos el primer capítulo y le dice esta exhortación de que se mantengan, ¿qué? Se mantengan fijados a la meta, se mantengan ahí. Por tanto, si alguien tiene un estímulo en la unión con Cristo, por favor, déjame la lectura ahí. Si alguien tiene un estímulo en su unión con Cristo, es el momento donde nosotros tenemos que recordar cuando éramos pecadores, perdidos, cuando estábamos sumergidos en depresiones, cuando estábamos sumergidos en cualquier tipo de adicción, cuando estábamos que no tenía sentido la vida y de la nada, a través de la predicación del evangelio que Dios utiliza por la locura de la predicación y de la iglesia, hubo una transformación. Dice, por tanto, si tienen algún estímulo en la unión con Cristo, cuando yo estaba arrodillado y perdido y Él me levantó. Tengo que hacer énfasis ahí. No por quien soy, sino por lo que Él es. No por lo que he logrado, sino por su misericordia. Cuando nos explica el evangelio y nos dice, todos están destituidos de la gracia del Señor por causa del pecado. Ninguno tiene derecho a entrar al trono del Señor. Pero ese Dios amoroso quería reconciliarnos y envía lo más grande a Jesucristo, a su Hijo, y su Hijo muere por nosotros. Si ustedes, por favor, iglesia, está diciendo de lo más profundo del corazón, recuerden cuando ustedes estaban divididos, pero Jesucristo los unió por amor. Recuerden que no se les olvide el primer amor. La misericordia del Señor dice, algún consuelo en qué, en su amor. Mire, muchas veces estamos aquí, pero estamos bien alejados del Señor. Porque se nos hace incomprensible cómo yo, siendo tan malo, Él me puede amar. Pero es bien importante que entendamos algo. Es necesario que nosotros comprendamos cuánto nos ama el Señor.
muchas veces, aunque estamos aquí, fieles, se nos hace muy difícil comprender o aceptar el amor del Señor. Comprenderlo nos tomará años. Aceptarlo lo podemos hacer en un momento. Hasta que el ser humano no acepte que Dios lo ama a través de Cristo Jesús, se le hará prácticamente imposible amar al semejante. Se le hará muy difícil. Cuando nosotros aceptamos el amor de Jesús, y usted mira la relación que nosotros tenemos con Jesús, que nosotros te amo, Señor, y de momento como que se nos va el pie para el ladito, y como que de momento como que fallamos, y de momento estamos un poco temerosos porque el Señor me va a castigar, y de momento tú miras al Señor y Él te mira y te dice, te amo. Sí, yo acabo de hablar de ti, fui un hipócrita y te mentí, tú me estás diciendo que te amo. ¿Cómo tú tienes esa capacidad? Porque cuando te doy la espalda, que pienso que tú no estás, yo hago unas cositas que a ti no te agradan, pero cuando te miro, vuelves y me miras y me dices, mira, las marcas, lo hice por ti porque te amo. Mira, mi costado, lo hice por ti porque te amo. ¿Quién puede comprender eso? ¿Lo acepto o no lo acepto? En el momento que lo acepto y digo, es impresionante como tú me amas, es tan impresionante que cuando yo acepto el amor, entonces yo miro a mi hermano como Cristo me mira a mí. Mi hermano me va a fallar, mi hermano me va a mentir, mi hermano va a hacer cosas a espalda mía. ¿Cuál es la reacción que nosotros debemos tener? Bueno, de verdad que yo no quisiera tener más amistad contigo, pero cuando miro a Jesús, está bien, yo te amo, está bien, yo... Sí, como tú me amas a mí, yo tengo que amar a ese, yo lo tengo que amar. Si hay algún consuelo en la misericordia de Dios para mi vida, ¿cuánta misericordia entonces yo tengo que reflejar a mi semejante? Amar como Cristo, es fuerte. Por favor, ama como Él te ha amado. Y aquí Pablo viene, pero mira, viene por la línea. Tú sabes, cuando un papá le toca la fibra del corazón de un hijo, los que saben criar, ¿verdad? Yo creo saber manejar a mi hijo, creo. El tiempo me dirá. Pero yo le pongo por ahora, ¿verdad? A sus 13 años, yo le pongo una carita de, está bien, papi, yo lo hago. ¿Cómo no? Yo lo voy a hacer. Así Pablo trata a su iglesia en el versículo de Filipenses. Miren lo que dice. Llénenme de alegría teniendo. Llénenme de alegría teniendo. Sí, tú miras a papi y dices, yo le debo mi vida, le debo mi salvación. Y se me hace, estoy luchando acá en la vida, pero de momento cuando miro a papi y papi me mira y me dice, oye, por favor, ¿tú quieres que yo esté contento? ¿Cuántos padres han hecho eso? ¿Tú me quieres? Mire, el día de las madres o el día de los padres, el mejor regalo que tú me puedes dar es... esa era mami nada más que me ha manipulado así. Ustedes no lo hacen. El mejor regalo que tú me puedes dar es que te portes bien. Por favor, lléname de alegría, pórtate bien, cabezón. Pórtate bien. Pablo le va a lo más profundo del corazón de la iglesia y dice, si ustedes quieren llenarme de alegría, tengan que un mismo parecer, una misma manera de ser, un mismo amor. Como Jesús te amó y te comprende, así también ustedes puedan amarse los unos a los otros. Un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en pensamiento. Lo que Pablo pidió fue grande, ¿oyó? Lo que Pablo pidió fue mucho. Para el que esté alejado del Señor, es muchísimo. Para el que quiere amar a Jesús y agradar a Jesús, se puede lograr. Al Jesús que yo le sirvo,
desde que llegó a la humanidad fue ungido por el Espíritu. En Lucas 4, Jesús le decía a la humanidad lo que decía Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y le explicaba y le decía a la iglesia, acuérdate que Pablo está jugando con sus sentimientos para que entren en razón. Para que entren en razón. ¿Ustedes recuerdan el sacrificio de Jesús? ¿A ustedes se les olvidó el sacrificio de Jesús? Que no se le olvide. Porque ustedes tienen la responsabilidad de como Él mismo actuó en la tierra, ustedes tienen que actuar en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿A quiénes? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar que el año que el año agradable del Señor, el año de buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amen como yo amo. Y Pablo entonces le replica para atrás: por favor, si me quieren llenar de gozo, háganlo de la siguiente manera. Háganlo de la siguiente manera. Angustiados serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición. Cuando Pablo entonces describe que era necesario que él estuviera metido en una cárcel, que él estuviera imposibilitado. Y Pablo los motiva y le dice: sigan el consejo, sigan al Señor, sean discípulos, porque una de las cosas más hermosas que existen es llevar la paz a los necesitados. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué bendición del Señor. Ese evangelio no costó varios millones de dólares. Ese evangelio costó mucho más y no hay dinero que lo pueda pagar. Ese evangelio costó la vida de un hombre santo, puro, sin mancha y sin arrugas. No hay ningún lugar donde podamos comprar un milagro como ese. Cuando yo considero lo que el Señor hizo por mí, no puedo olvidar cuánto Él sufrió para que hoy yo pueda proclamar su evangelio. Despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas ¿qué? Todos somos curados. No fue un sacrificio fácil, fue dar la vida entera. Fue que cada vez que nosotros pecamos, ahí en la cruz está ese dolor. Cada vez que fallamos, ahí en el cuerpo de Cristo, en esa cruz, se refleja ese dolor. Por eso Pablo no dejaba de decirles a ellos: miren la cruz,
miren la cruz, miren a Cristo, miren lo que hizo, miren su amor. Por favor, si ustedes quieren llenarme de gozo y de alegría. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Impresionante. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus ¿qué fue? No abrió su boca nunca. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El próximo texto. Si ustedes tienen Filipenses 2, versículo 1 y versículo 2. Querida iglesia, olvídense de las cosas pasadas. Recuerden lo que el Señor hizo por ustedes. Ustedes fueron afligidos por alguien. Olvídense de esa aflicción. Sigan hacia adelante. Vean el ejemplo de Cristo y vean mi ejemplo. Por causa del Evangelio, yo sigo predicando la palabra del Señor. Si tienen algún afecto, versículo 2. Si quieren llenarme de gozo y alegrarme, mantengan su mirada a Cristo. Mantengan su mirada a Cristo. No mirando la aflicción del hermano, sino mirando que por la causa del Evangelio puedo beneficiar a mi hermano. Yo quisiera que ustedes como iglesia, lo que le quería decir Pablo es que vivan en gozo y en armonía. Cada vez que algo se va a organizar o algo se va a hacer, claro que trae diferencias de pensamientos, claro que trae, todos podemos opinar, todos vamos, tomamos la decisión, vamos hacia adelante, cómo se comportan cuando vamos hacia adelante, cómo nos vamos a comportar para seguir hacia adelante. Hay una promesa en el Salmo 133 y son 3 versículos. Vamos a ver si nos lo sabemos de memoria. Mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos juntos. ¿Por qué? Ahí está una versión nueva. Y la versión de nuestra memoria es Reina Valera. ¿Verdad, pastor? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? Donde los hermanos están en armonía. Donde no hay armonía, no hay bendición hasta que no hay. La armonía produce bendición de Dios. La armonía produce alegría, sentido común. La armonía produce en el corazón perdón. Y los que nos ven de afuera se impresionan. Dice, ¿tú eres González? Sí. ¿Y ese es Díaz? Sí. ¿Y aquel es Marrero? Sí. ¿Y cómo ustedes se ven como si fueran familia? Porque donde hay armonía, el Señor envía una bendición tan grande que nos hacemos uno. Y Pablo vuelve otra vez a Filipenses. Acuérdese en la bendición que es ser uno, juntos, hablando el mismo idioma, teniendo el mismo sentir, amándose y cuidándose. Entonces a lo mejor los filipenses, ay pastor, pero que usted no sabe que esos Rivera son difíciles. Yo soy Rivera por si acaso.
Pablo les enseña y le dice, ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 17 que Jesús enseñó, y cuando Jesús ora por los discípulos les dice, para que todos sean unos como tú y yo el Padre. Somos uno, yo en ti, tú en mí, tú para mí, yo para ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Envía bendición para que el mundo crea. Envía bendición para que el mundo crea en Cristo Jesús, a través de usted y a través de mí. Dios había utilizado a Pablo. ¿Dónde están mis diáconos que me van a ayudar en este segundo culto? Si no, los adoradores me pueden ayudar y me pueden traer una soguita que tengo por ahí. ¿Están por ahí alguien que me pueda traer una soga? No vamos a hacer nada peligroso, ustedes tranquilos, todo está bien. Ahí viene. Como ovejas al matadero fueron llevadas. Acá arriba, por favor. Se me quedó abajo la soga. Mire, ayer estuve en la clínica médica, no sé cuántos se beneficiaron de eso, pero fui a donde al quiropráctico y me hizo un análisis de toda la columna vertebral. Yo traté de memorizármela para explicárselo a ustedes, pero mejor el que se lo explique a ustedes. Pasa por aquí. No, está bien, te puedes quedar ahí. ¿Cómo está todo coordinado perfectamente para que el cuerpo funcione? Pero dije, voy a hacerlo más simple, porque a mí me impresionaba cómo una soga puede aguantar muchísimas cosas. Muchachos, agarren por ahí. Tienen que quitar el nudo. Muy bien, agarra. Muy bien, agarra por ahí. Quitar el nudo. ¿Están? No hay nudo, ¿verdad? Esta soga en sus instrucciones dice que aguanta aproximadamente 300 kilos. Eso quiere decir que aguanta el pastor. ¿Qué? Es un poquito más. Esta aguanta 600 kilos. 600 libras nunca voy a llegar a mi amor, te lo prometo. Dice que cuando esta soga toma el peso máximo, la soga se mantiene. Para que sea rota la soga, tiene que venir un cantazo mayor de lo que puede sostener. Pablo le decía a la iglesia la importancia de que nos mantuviéramos unidos. Y ese evangelio comenzó a predicarse por todas partes conectado. ¿Sabe qué decía las instrucciones de esta soga? Que cuando se hace un nudo en la soga, pierde el 50% de su capacidad de peso. Cada vez que usted le haga un nudo a una soga, pierde fuerza. Cada vez que nos alejamos del amor del Señor y los nudos nacen en el corazón, perdemos la fuerza del cristiano. Cuando llega el odio, cuando llega la murmuración, la mentira, comienza a debilitar nuestra vida espiritual. Pablo le decía a la iglesia, ustedes son más fuertes cuando se mantienen en un mismo pensar, en una misma intención, en un mismo propósito. Por favor, Pablo dice, manténganse unidos, manténganse en amor, porque no habrá nada ni nadie que pueda romper el evangelio entre ustedes. Señor, gracias por esta tarde tan hermosa que tú nos regalas y nos permites aprender cada vez más de tu palabra. Si hay algún estímulo en recordar lo que tú hiciste por nosotros, que ese estímulo de la salvación cuando llegó a nuestros corazones nos sostenga y nos mantenga fortalecidos. Señor, que ningún nudo pueda debilitar el evangelio tuyo.
sino que limpios de corazón, concentrados en el amor que se derramó en la cruz del Calvario, nos pueda mantener sostenidos en Cristo Jesús. Podamos mantener la iglesia fortalecida, concentrados en la misión y visión, y rechazando todo lo que el enemigo quiere destruir. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido estas cosas. Amén, amén y amén. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, solo se encuentra una pequeña diferencia que había entre dos hermanas. Lidia, la que se convirtió primero, ¿verdad?, en el río que dice Hechos, y Síntique. Esa no había salido por ningún lugar y se trata de hacer análisis de dónde ella sale. Y Pablo le dice a ambas: miren, déjense de estar porque eso no les va a ayudar en nada. Al contrario, van a crear un nudo que se van a debilitar todos. No es necesario, no les beneficia, les hará daño. A lo mejor usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, pero las circunstancias de la vida los ha llevado a recibir cantazos fuertes. Y a lo mejor usted puede mirar a la derecha y pensar: wow, lo que me hizo. Mirar hacia la izquierda y pensar: mira lo que me hizo. Y cuando te das cuenta, en nuestros corazones estamos debilitados, porque de momento comienza a reinar el rencor. Y cuando el rencor comienza a dominar nuestro corazón, nos debilita. Pastor, trate de comprenderme. Aquel que me llevó al altar y me dijo que me iba a bajar me falló. El Señor te entiende. Quiere restaurar tu corazón. Pastor, es que le hablé a aquella persona y le dije y defraudó mi confianza que tenía con esa persona. El Señor tiene manera entonces de sanar esas heridas. No hay nada imposible para el Señor. Al contrario, el Señor desea que tú tengas paz en el corazón. El Señor desea fortalecer tus emociones en todo momento. ¿Y sabe cuál es el antídoto que te da? Recuerda de dónde el Señor te sacó. Mira el amor de Jesucristo, que aún nosotros siendo pecadores, fallándole al Señor, Él tuvo misericordia de regalarnos la vida entera, la vida nueva, la salvación. Y solo comprendiendo el amor del Señor y su infinita misericordia, podemos entonces nosotros perdonar, amar y vivir como Cristo. El altar está abierto. Si usted tiene cualquier necesidad, queremos orar por usted. Acércate al Señor. Acércate al Señor.